Hola a todos, esto es Renglón a Renglón y yo soy Rosa García Perea. Bueno, en primer lugar quiero pediros disculpas porque hemos tenido ahí un intermedio grande de silencio y es porque, he estado un poco malita con los ojos y me he operado, ya estoy recuperada y con muchas ganas de contaros muchísimas cosas. Así que, ¿comenzamos? Hoy quiero empezar este episodio con una pregunta muy sencilla. A ver, ¿cuántos de vosotros habéis pensado alguna vez en dejar de escribir? En dejar de escribir, no volver a contar vuestras historias. ¿Cuántos? Y no hablo de un momento puntual de cansancio, ni una semanita complicada. Hablo de esa sensación más profunda, ¿no? Que aparece y que a veces parece que te susurra y te dice, esto no es para ti, déjalo porque no es lo tuyo. Pues si alguna vez habéis sentido así, voy a deciros algo con mucha claridad desde el principio. No os pasa nada raro. No es una señal de que tengáis menos talento, no es una prueba de que vuestro sueño sea un sueño ingenuo o idealista. Es sencillamente la consecuencia natural de intentar algo muy difícil, muy difícil. Porque escribir de verdad, es un acto de valentía. Y todo acto valiente atraviesa por momentos de duda. Pero hoy no quiero hablaros de lo difícil que es este camino, que eso lo sabéis ya. Yo quiero hablaros de por qué, a pesar de todo, merece profundamente la pena recorrer ese camino. Primero entendamos que algo muy importante, y es que el desánimo forma parte del proceso creativo. O sea, no es un obstáculo ahí inesperado, sino que es más bien como una estación, ¿no?, de un viaje. Porque muchos escritores se desaniman por la espera, porque vivimos en una época inmediata, donde todo parece suceder al instante, ¿no? Todo sobre la marcha. Pero la literatura es de otro tiempo, la literatura no funciona así. Un libro necesita madurar, necesita encontrar su lugar y sobre todo llegar a las manos adecuadas. Otros se desaniman por la comparación, ¿no? Porque ven debutar a alguien, ven un éxito repentino y sienten, que nunca van a estar a la altura, que ellos siempre van tarde. Pero lo que casi nunca vemos es el camino previo, los manuscritos rechazados, los años de aprendizaje, las versiones que nadie leerá jamás porque se han borrado para que no se vea. Y luego está el silencio. El silencio editorial que pesa tanto cuando uno envía su trabajo y los meses pasan y no tiene respuesta. Es fácil confundir ese silencio con un veredicto, pero no lo es, no os engañéis, eso no es un veredicto, ya lo hemos hablado en otros episodios. Muchas veces solo habla de calendarios saturados, de catálogos cerrados, de decisiones que nada tienen que ver con vuestro valor como escritores. Por eso me gustaría dejar algo muy claro. Sentir dudas no os aleja del camino. Sentir que queréis tirar la toalla no os aleja. En realidad os está colocando exactamente donde han estado casi todos los autores que hoy admiramos tanto. Mira, pensad por ejemplo en Rowling, en la autora de Harry Potter. Antes de que el mundo conociera al chiquillo con gafas, era una madre sola con muchas dificultades económicas, escribiendo en cafetería mientras su hija dormía. Su manuscrito, fue rechazado una y otra vez. Imaginaros por un momento que hubiera interpretado aquellos rechazos como una señal definitiva, que hubiera tirado la toalla y hubiera dicho, esto no es lo mío. La historia de la literatura reciente, la verdad es que sería muy distinta, ¿no?, sin ella. O, por ejemplo, también Stephen King, os pongo así autores como archiconocidos, ¿no? Stephen King tiró a la basura su borrador de Carrie, convencido de que no valía nada. Pero su mujer lo sacó de la basura y, le animó para que continuara. A veces no necesitamos más talento, a veces necesitamos a alguien o algo dentro de nosotros que nos empuje a no abandonar, ¿no?, demasiado pronto.
Hay más historias, por ejemplo, otra archiconocida autora, Agatha Christie, pues recibió muchísimas negativas antes de publicar su primera novela y hoy es una de las autoras más leídas de todos los tiempos. Aquellas cartas de rechazo no eran una sentencia, no era un veredicto, como me he dicho antes, eran solo parte del trayecto. Este camino es así. O George Orwell pasó años que dudaba si era o no era escritor. Trabajó como profesor, como periodista y vivió verdaderos apuros económicos. Pero, sin embargo, pues insistió hasta escribir obras que hoy, bueno, pues siguen, en fin, siguen vigentes y haciéndonos reflexionar mucho, ¿no? Hoy en día. García Márquez, el Gabo, también cuando trabajaba en 100 años de soledad, pues la situación económica de su familia era muy complicada y llegó incluso a empeñar objetos personales, ¿no?, de la casa para poder terminar el manuscrito. Por eso, como veis, nada suena a un camino fácil, pero sí suena a algo mucho más importante. Suena a convicción. Todas estas personas pensaron en algún momento que tenían que seguir o alguien les ayudó a convencerles a que vieran la realidad, que había que seguir, hay que ser persistente. Así que convicción, hay que tener mucha fe y mucha convicción. Pero hay una idea que me gustaría que hoy os quedara ahí sembradita en la cabeza, y es que el mundo no necesita solo escritores brillantes. Es que siempre estamos pensando eso, en el brillo, en la genialidad. No, necesita escritores persistentes, porque el talento por sí solo es una promesa, solo es, bueno, pues algo que está ahí y que es algo maravilloso, pero que solamente es una idea, una promesa. La continuidad, la persistencia, en cambio, termina construyendo la voz. No gana quien escribe mejor el primer día, gana quien permanece. Una primera página brillante no hace un libro. Un único libro brillante tampoco hace un escritor. Así que recordadlo siempre. El mundo necesita escritores persistentes. Pero bueno, todo esto es vale rosa, todo esto es muy bonito, pero bueno, ¿y qué hago yo? Porque que tú me cuentes que Stephen King o que el Gabo tuviera dificultades o que ¿cómo me ayuda a mí esto? Bueno, pues vamos a lo práctico, porque el ánimo también se entrena. Si queréis proteger vuestra vocación, hay algunas decisiones que os pueden ayudar muchísimo. La primera es dejar de pensar en un solo manuscrito como si fuera vuestra única oportunidad. No pongáis todo vuestro futuro en un único libro. O sea, este es el libro de mi vida. No penséis en un libro, pensad en términos de trayectoria. Los escritores que construyen una carrera no apuestan todo a una carta. Escriben la siguiente. No puedes apostarlo todo a un libro. Piénsalo. Tú estás luchando por una trayectoria, no por un libro solo. Otra recomendación también que os doy, que es muy importante, es hay que celebrar los avances invisibles, los pequeños avances, terminar un capítulo, resolver una escena difícil, encontrar el tono ese que estabas buscando. Todo eso es progreso, aunque nadie lo vea todavía. Eso es progreso y esas cosas celebrarlas como pequeños progresos, pero que son esos pasos que van andando esa trayectoria que buscamos, ¿no? Después hay que rodearse de personas que respeten vuestro deseo de escribir. No hay nada más duro que la persona que está escribiendo, que es un oficio tan duro, tan solitario, tan de inicio cada vez que empiezas un libro y sentirte inseguro, y que a su lado haya alguien que no respete ni crea en lo que está haciendo. Sí, no hace falta que todo el mundo lo entienda, pero sí que no lo minimice. La vocación es una cosa muy frágil cuando empieza y el entorno importa más de lo que creemos. Entonces, si tú sientes que a tu alrededor las personas no
no respetan tu deseo de ser escritor, lo ridiculizan, lo dicen, bueno, déjate de librito y vete a las cosas importantes. Cuidado, cuidado ahí porque eso bloquea muchísimo, es complicado eso. Después hay que proteger también vuestra alegría. Si escribir se convierte únicamente en una fuente de provocaros ansiedad, pues eso hay que trabajarlo, No se puede escribir sufriendo. O sea, escribir es duro, pero recordad por qué empezasteis a hacer esto. Probablemente fue por la necesidad de contar algo, porque queríais expresar sentimientos, hechos, no hay que buscar, la dureza, el sacrificio para que salga una gran obra. Hay que trabajar duro, pero tampoco hay que flagelarse, No hay que por qué sufrir y que eso sea una ansiedad y que destroce tu vida, ni mucho menos, ¿no? Después, hay una cosa que me hace mucha gracia porque me recuerda mucho a un relato que leí hace muchos años de Juan José Millás, que es que, bueno, no se necesita tener una vida perfecta para escribir. En ese relato se lo cuento a mucha gente porque ya en su momento alguien que me enseñó mucho, José Carlos Carmona, me lo contó a mí y bueno, después busqué el relato obviamente y lo leí. Y era la historia de un señor que quería escribir una novela y aprovechaba el mes de vacaciones para hacerlo. Entonces mandaba a su familia al pueblo, otro día, al día siguiente de irse a la familia, ordenaba la casa para que tuviera un buen ambiente, después se dedicaba a colocar todos los folios y todas las cosas, a poner, entonces no hablamos de ordenadores, hablábamos de máquinas de escribir porque es un relato que tiene muchos años, y bueno, afilaba todos los lápices, ponía la cinta nueva en la máquina de escribir y todo. Cuando se da cuenta había pasado el mes y no había escrito nada. Eso pasa mucho, eso pasa muchísimo. Por lo tanto, no necesitáis tener una vida perfecta para escribir. Hay muy pocos autores viven exclusivamente de sus libros. Muy pocos. Y sin embargo, la literatura está llena de médicos que cuando escriben que cuando terminan su consulta se ponen a escribir, de profesores que le roban horas, en fin, al sueño, de periodistas que, bueno, pues encuentran en la ficción otra forma de comprender el mundo, de abogados, de panaderos, me da igual, de gente que tiene su vida construida y que le pega un bocadito a esa vida para poder desarrollar su ganas de escribir, su vocación de escritor. No hay que tener una vida perfecta, simplemente hay que tener ganas y buscar la fórmula y hacer que sea compatible, ¿no? No esperéis a que todo encaje para empezar, no, nunca va a haber un momento perfecto. Escribid en medio de vuestra vida real, o sea, encajar la escritura dentro de vuestra vida real. De hecho, muchísimas veces es esa vida real la que llena de verdad lo que estáis escribiendo, así que meter la escritura dentro de vuestra vida. Y es que una vocación no es algo que tú eliges, no, es algo que te viene, es algo que has nacido con ello, es algo que está dentro de ti y sobre todo es algo que insiste, que está vivo, que tiene vida. Entonces, insiste cuando estáis cansados, insiste cuando dudáis, insiste cuando pensáis en dejarlo, y si está insistiendo es por una buena razón. Y a ver, si os levantáis del ordenador y decís, bueno, yo es que de verdad, es que esto no es lo mío, llevo aquí 3 horas y he hecho 4 frases, a cuál de ellas más malas, y esto no es lo mío, yo lo que pasa que, bueno, me he engatusado ahí, en fin, diciendo que quiero ser escritor y esto no es lo mío, y os levantáis, os vais al salón, ponéis la tele, un poquito así de y cuando ya pasa un rato hay algo ahí dentro de ti que está diciendo levántate, sigue, no lo dejes. Pues si hay esa vocecita que lo dice, es por algo.
es por algo. Habrá días malos, por supuesto, días en los que leéis una página y decís, pero bueno, por Dios, pero ¿qué me ha pasado? ¿Y esto qué espanto es esto, no? O días en los que pensáis que ya está todo escrito y pensáis, ay, pero eso que lo que estoy contando lo han contado ya todo el mundo. Eso nos pasa a todos. Pero ese no es el día para tomar decisiones. O sea, en un mal día no se toma nunca una decisión definitiva. Hay que dejar que pase. Hay que descansar. Y después hay que volver a manuscrito. Al día siguiente, al otro, a la semana, al mes, a los 2 meses. Me da igual. Pero hay que volver. Aunque sea despacio, aunque sea un poquito, pero volver. Porque escribir también es aprender. Pero es aprender a atravesar los desiertos, porque la escritura, el proceso creativo, no es un proceso lineal, no es clavar puntillas en una tabla. El proceso creativo tiene muchos altibajos. Entonces, es importante aprender a atravesar ese desierto sin perder el rumbo, siempre sin perder el rumbo. Bueno, y ahora vamos a resumir todo esto que hemos hablado en 5 consejos, que yo me los anotaría y cuando los necesite me iría a esa libreta y los volvería a leer para ponerlos en práctica. El primero, nunca te fíes de tu criterio cuando estás cansado, nunca. Hay un fenómeno muy común que casi nadie explica, pero que es que el cerebro creativo se vuelve especialmente cruel cuando estás fatigado. Lo que por la mañana te parecía una escena digna y que bueno, que estaba bien contada, por la noche te puede parecer un desastre que no tiene remedio. Y no es que el texto haya empeorado, ni mucho menos. Es que tu percepción ha cambiado. Tu cerebro está cansado. Muchísimos escritores experimentados tienen una norma muy sencilla, es que nunca juzgan un texto el mismo día en que lo han escrito. Termina de escribir. Cierra el documento, duerme, descansa, evádete un poquito y vuelve mañana. Te va a sorprender cuántas veces aquello que te parecía inútil solo está bien acabado. Entonces, una regla de oro: no tomes decisiones definitivas en un día emocionalmente torcido. No es el día. Segunda regla: baja el listón porque estás confundiendo escribir con publicar. Muchos bloqueos nacen por esa trampa mental, ¿no? Que tú intentas que lo que estás escribiendo sea ya digno de una librería. Pero es que escribir y corregir, ya lo hemos hablado en otros episodios, son procesos completamente distintos. Primero se escribe mal y luego se escribe mejor. Pero lo primero que sale siempre está mal, siempre tiene reiteraciones, lugares comunes. O sea, nadie, absolutamente nadie redacta una gran página a la primera. Permítete escribir una versión imperfecta, incluso torpe, porque el texto malo tiene una ventaja enorme sobre el texto inexistente. Ese se puede corregir, el que no has escrito, desde luego no lo puedes corregir. Así que ya sabes, baja el listón y escribe. Consejo número 3. No intentes escribir el libro, escribe solo la próxima página. Cuando alguien piensa, ay, que me quedan 250 páginas, bueno, el cerebro es que se agobia y lo que hace es querer escapar, porque vamos, yo saldría corriendo. Pero si la tarea es solo escribir una escena, eso lo cambia todo. Tú céntrate en la escena que estás escribiendo, en el capítulo, en la página. Los escritores no terminan libros, terminan páginas. Haz algo muy concreto ahora mismo. No pienses en la novela. Pregúntate únicamente, ¿qué podría ocurrir en la próxima página? Solo eso. No te vayas más lejos. La literatura se construye siempre en unidades pequeñas. Cuarto consejo. Recuerda que dudar no es una señal de incapacidad, es una señal de exigencia. Los malos escritores son los que tienen una seguridad en lo que han escrito indestructible. O sea, la gente que peor escribe es la que está más convencida de que, bueno, su obra no hay que tocarla, es perfecta.
Los buenos escritores son los que dudan, porque tienen criterio, porque perciben los matices, sobre todo porque quieren hacerlo mejor. La duda no es el enemigo, al contrario, el enemigo es abandonar demasiado pronto. Hay una frase que muchos autores comparten o me han dicho, ¿no? Cuando miran atrás, me dicen, menos mal que no dejé aquel libro. Y es verdad, no prives a tu yo del futuro poder decir eso, ¿no? Oye, menos mal que no me rendí, menos mal que seguí, que persistí y que seguí. Pero ya sabes, no tengas miedo, las dudas es buena, es tu amiga. La duda es la herramienta para poder mejorar. El que no duda, ese nunca mejora. Y el último consejo, haz algo radicalmente sencillo. Sigue aunque sea peor. Cuando un texto se atasque, no lo reescribas. Tú avanza. Aunque la siguiente escena no te entusiasme, aunque pienses que no está a la altura, aunque digas, pero esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los libros tienen inercia narrativa, necesitan movimiento. Muchísimos manuscritos mueren no por falta de talento, sino por el exceso de corrección prematura. O sea, la gente que se pone a escribir y relee sobre la marcha, voy a reescribirlo. Y va matando la frescura, la va matando. Eso después, cuando el libro está terminado, se puede arreglar. Pero en el momento es un horror, en el momento te estás cargando el libro. Tienes que terminar el borrador. Recuerda que estás escribiendo un borrador. Ya habrá tiempo de hacerlo brillante, pero primero haz que exista, es lo que hemos dicho antes. Si no existe, poco hacemos. Y ahora, como bonus track, esto no es un consejo, pero sí es una reflexión. Piensa que escribir no siempre consiste en disfrutar cada página. A veces consiste simplemente en no rendirse esa tarde, en decir, venga, voy a seguir. Bueno, no es el día, pero voy a seguir avanzando. Eso ayuda muchísimo, porque no abandones un libro porque hoy no te gusta. Hay una cosa que le he escuchado a muchísimos autores en todos estos años. A casi ningún escritor le gusta lo que escribe mientras lo está escribiendo. Después sí, mientras lo está escribiendo a casi ninguno le gusta. Así que piénsalo. Y bueno, chicos, no sé cuántos libros vais a escribir, no sé cuántos vais a publicar, pero sí sé algo, de verdad, con mucha certeza. Si escribir os hace sentir más como vosotros mismos, si os sentís más auténticos, más de verdad, más reconciliados con vuestra mejor versión, merece la pena continuar. Porque publicar es emocionante, por supuesto que sí, pero hay algo aún más valioso, y ese algo es convertiros en personas que miran el mundo con profundidad, que lo piensan, que lo transforman en palabras, y eso ya es una forma de éxito. Ahí quiero terminar esto con una idea muy sencilla, y ojalá se os quede grabada, y es que no midáis vuestra carrera por la velocidad, medidla por la continuidad. Los caminos largos, aunque a veces parezcan muy lentos, son los que terminan llevando más lejos. Así que si hoy necesitabais una señal para seguir, porque estabais un poco de bajona con vuestro libro, ojalá este episodio os haya servido, ¿no? O sea, esa señal. Hay que seguir escribiendo, hay que seguir intentándolo, hay que seguir creyendo que esa voz solo vosotros podéis traerla al mundo. Porque la literatura no se construye con entusiasmos pasajeros, se construye con personas que pese a todo deciden quedarse. Bueno, soy Rosa García Perea, esto es Renglón a Renglón y bueno, gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.